Miquel Iceta, que nos espera ya en Barcelona. Señor Iceta, buenas noches, bona nit. Hola, muy buenas noches. Bueno, la reunión de hoy, no sé si usted tiene muchos detalles de cómo ha ido esa reunión entre el Gobierno y la Generalitat. Sabemos a través de un comunicado conjunto que se ha acordado ese estudio de crear dos mesas, una de gobiernos y otra de partidos. ¿Para qué tiene que funcionar cada una? Vamos a ver, también sabemos que se reunirán nuevamente la semana que viene, el viernes de la semana que viene, y por lo tanto pues se están perfilando las cosas, pero yo creo que se decide lo lógico, que es que los gobiernos hablen de una forma transparente, institucional, a través de la comisión bilateral que creó el Estatuto de Autonomía, y después la necesidad de que haya también un espacio de reflexión, de diálogo entre las fuerzas políticas catalanas. Yo creo que es lo lógico, nadie puede pensar en soluciones que no pasen por un diálogo y lo que hay que hacer es institucionalizarlo y hacerlo claro y transparente. Yo creo que ese es el paso que se ha dado hoy. O sea, sería una mesa entre partidos catalanes. Eso es lo que yo he entendido. De todas maneras, como la semana que viene nos precisarán un poco más con qué alcance, porque había gente que decía que ya tomó el presidente de la Generalitat una iniciativa de crear una mesa por el diálogo. Podría ser esa mesa, pero hay que reconocer que hay partidos que han decidido no participar, al menos hasta ahora, en ella, y por lo tanto habrá que ver si nos dotamos de algún instrumento que realmente nos pueda reunir a todos, porque sin un acuerdo muy amplio en Cataluña tampoco va a haber solución. A veces el independentismo piensa que el único problema, digamos, es entre Cataluña y el resto de España. Y eso es cerrar los ojos a la realidad, que la sociedad catalana en estos momentos está dividida también sobre esa cuestión y, por lo tanto, sin avanzar en un consenso lo más amplio posible desde la propia Cataluña, difícilmente vamos a poder impulsar reformas institucionales de calado. Supongo que la propuesta con la que podría ir el PSC a una mesa de este tipo sería con una reforma del Estatuto catalán. Desde luego, y nosotros nos gustaría también el impulso a una reforma constitucional. A nuestro juicio se abren varios escenarios, pero solo vemos uno como muy positivo, porque habría un escenario que es la marcha atrás. Creemos que eso no es planteable. Otro escenario sería quedarse como estamos. Nos parece que tampoco nos resuelve el problema. Los independentistas pretenden un escenario de ruptura, que nosotros lo vemos inviable y además no nos parece positivo. Por lo tanto, un acuerdo sobre autogobierno que eventualmente se pueda poner a votación de los ciudadanos nos parece que es el campo que puede ser más fructífero. Pero en cualquier caso, cuando uno abre un diálogo, ha de estar dispuesto a escuchar las posiciones de los demás y, por lo tanto, también habrá que ver si los otros partidos hacen propuestas tan concretas como la nuestra. Bueno, usted ya sabe que los independentistas lo que van a pedir es un referéndum y le dirán que lo del estatuto queda a 500 pantallas, que muchas veces se habla de pantallas, 500 pantallas antes. Sí, pero nosotros lo que les decimos es que la independencia no es que quede a muchas pantallas, es que está en otra galaxia y por lo tanto tendremos que encontrar un camino. Y por cierto, si me permite la broma, yo creo que la terminología esta de las pantallas mejor que la olvidemos, porque es más propia de los videojuegos que de la política, que es algo bastante más serio. Perfecto, pues anotado queda, señor Iceta. Una pregunta, ¿en esta reunión usted le consta que se haya hablado o apuntado algo sobre los presupuestos? Que yo sepa, no, pero, en fin, a mí me toca a veces que me preguntan cosas sobre las que tampoco puedo opinar porque yo no he estado en esa reunión. Yo he tenido la oportunidad de comentarla brevemente con posterioridad con la vicepresidenta del Gobierno, pero es una reunión entre los dos gobiernos, por lo tanto, quienes tienen que comunicar los contenidos y los resultados son ellos. Yo, por lo que sé, se ha centrado básicamente en lo que luego hemos conocido a través del comunicado conjunto que se ha hecho público este mediodía. Está claro que en estos momentos supongo que hay muchos canales abiertos entre el Gobierno y los partidos del Gobierno y también Podemos, que apoya el proyecto de presupuestos, y los partidos independentistas. ¿El PSC está mediando en la búsqueda de ese posible apoyo de PDeCAT y de Esquerra Republicana? Mire, no, la palabra mediando no es adecuada porque negociando. uno solo...
No, pero uno solo puede negociar o mediar cuando las partes le reconocen ese papel o cuando puede poner algo sobre la mesa. La negociación de los presupuestos la lleva el Gobierno de España con los grupos parlamentarios, con los gobiernos autonómicos que han querido participar también en ese diálogo, pero desde luego el PSC ahí no hace de intermediario. Lo que nosotros sí que tenemos es relación con todo el mundo. Hablamos con todos, escuchamos a todos e intentamos ayudar para resolver la crisis política más grande que hemos tenido desde el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. A ver si acierto con la terminología ahora, señora Iceta. ¿Usted cree que se aprobarán estos presupuestos? ¿Cuál es su opinión? Usted que siempre es un analista pues que lo ve todo con mucha perspectiva. Pues mire, no me atrevo a hacer un pronóstico, porque muchas veces cuanta más información tienes, más difícil se hace acertar, ¿no? Yo creo que el independentismo tiene una dificultad muy grande, porque como han dicho tantas cosas, han condicionado su apoyo a cosas que son imposibles, que no están al alcance del Gobierno de España, ahora quizá les cueste encontrar un argumento. Habría un argumento fácil, que es el propio contenido del proyecto de presupuestos generales del Estado, que por un lado revierte recortes y acaba con una política muy centrada en la austeridad y por lo tanto es bueno para la mayoría de los ciudadanos, y desde el punto de vista territorial empieza a poner las cosas en su sitio en lo que se refiere al compromiso inversor del Estado en Cataluña. Por lo tanto, seguramente si estuviéramos juzgando estrictamente el contenido presupuestario, no hay motivos para votar en contra desde una perspectiva catalana y catalanista. Pero no solo está eso sobre la mesa. Que usted sabe, por ejemplo, en el porcentaje de inversión de infraestructuras que les van a decir que está por debajo de lo que marca el Estatut. Bueno, sí, pero es que el Estatuto lo marcaba para 7 años. Aquí todo el mundo todo el mundo defiende el Estatuto, la Constitución cuando le conviene, pero yo creo que hay poca gente que se los lea y los conozca. La disposición adicional tercera era para 7 años que ya han pasado. Desgraciadamente no se ha cumplido en muchos ejercicios y por lo tanto puede servir como un indicativo, ¿no? Como una referencia, pero no es una obligación concreta. En cualquier caso, lo que hay que ver es la evolución, el incremento. Y yo creo que, en fin, basta con ver los titulares de la prensa de otras comunidades autónomas para darse cuenta hasta qué punto el esfuerzo inversor que se propone hacer el Estado en Cataluña pues es un esfuerzo muy potente que merece ser apoyado. Nos vamos a Extremadura, si le parece, señor Iceta. Esta tarde, sus colegas del PSOE, PP y Ciudadanos han aprobado una propuesta en la que se pide al Gobierno que abandone la bilateralidad con Cataluña y también en el texto se pide la aplicación del 155. Sí que es verdad que tanto en su discurso el portavoz socialista como después el propio presidente Vara han dicho que ellos dan el apoyo al 155 si se incumple la ley. Vamos a escuchar lo que dice. Y el artículo 55 está en la Constitución, sí, y se aplicará cuando haya que aplicarlo con la Constitución en la mano. Pero miren ustedes, firmaron un pacto vergonzante en Andalucía con un partido que es tan peligroso como los independentistas, que quieren romper España y la Constitución. Bueno, era el cara a cara del portavoz socialista con el Popular, pero sí que es verdad que en el texto ese matiz no sale. No sé qué le parece a usted, Iceta. Bueno, yo la verdad es que me remito a lo que decía antes, conviene leerse los textos legales, ¿no? Y el artículo 155 dice lo que dice, es cuando una comunidad autónoma sale de la legalidad, el Gobierno de España puede requerirle a que cumpla y si esa comunidad autónoma no cumple con la legalidad, el Gobierno de España se dirige al Senado para pedir la aplicación de este artículo. Por lo tanto, es un mecanismo excepcional y para restaurar una legalidad vulnerada, circunstancia que no se da ahora en Cataluña. Por lo tanto, yo no he entendido muy bien el por qué se aprueba una moción que en el mejor de los casos sería una moción preventiva, porque en estos momentos no estamos en este escenario tal como ha afirmado con toda claridad el presidente Guillermo Fernández Vara a través de un tuit. De todos modos lo han aprobado en ese texto, sus colegas del PSOE. Sí, yo creo que ahí hay una cierta obsesión
por mirar mucho a Cataluña. Yo creo que no sería bueno que ahora las comunidades autónomas se dedicaran a tirarse los trastos las unas con las otras. A mí no me gustaría que en el Parlamento catalán pues se pusiera una moción que le dice a Extremadura lo que ha de hacer, ¿no? Me parecería muy poco elegante, muy poco constructivo. Por lo tanto, a mí, la verdad, me parece mal el que se haya aprobado esa moción, pero desde luego me queda el consuelo de ver que los socialistas reconocen, como todos los socialistas de España, que en estos momentos no se dan las condiciones para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución española a la Comunidad Autónoma de Cataluña, a la Generalitat. En Cataluña, en las últimas 48 horas, ha habido mucho debate y también algunas protestas. Ayer incluso vimos algunas de cómo se intentaba ocupar en esta ocasión la estación de Francia, tras las detenciones que se produjeron ayer por la mañana de 16 personas, entre ellos 2 alcaldes de la CUP, por la ocupación el pasado 1 de octubre de la estación del AVE de Girona. Incluso el gobierno de la Generalitat dice que pondrá una denuncia porque desde su perspectiva no se han cumplido los requisitos para esas detenciones. No sé si usted comparte esa crítica. Mire, yo lo que le diré es que cuando el Gobierno de Cataluña dice que va a acudir a los tribunales, yo me alegro, porque muchas veces dicen que no creen en la justicia, no creen que en España haya justicia. Si están reconociendo que efectivamente cuando alguien cree que sus derechos han sido vulnerados tiene una vía de reclamación, que es la vía judicial, quizás que no estamos tan mal. Pero volviendo a la cuestión que usted planteaba, la policía, por lo que yo sé, hizo unas indagaciones, unas operaciones para identificar a personas que cortaron las vías del tren con motivo del 1 de octubre, y eso lo hacen a solicitud de un juez y, por lo tanto, actuando como policía judicial. Yo, que a mí me conste, no ha habido ningún derecho vulnerado y, sencillamente, la policía lo que ha sido es, como ha de ser siempre, un instrumento al servicio del Poder Judicial para intentar aclarar unos hechos que son presuntamente constitutivos de delito. Ayer varios expresidentes de la Generalitat y del Parlament firmaron una carta en la que piden al Supremo que se libere a los acusados del procés, que están en una situación de prisión preventiva, para, dicen, no poner en peligro su derecho de defensa. ¿Usted comparte esta carta, esta lectura? Vamos a ver, yo creo que yo separo las cosas. Desde mi punto de vista, la prisión preventiva es una medida muy dura y que en este caso se ha demorado, se ha alargado durante demasiado tiempo. Ahora bien, yo creo que nada de lo que se ha hecho hasta ahora perjudica el derecho de defensa de las personas que van a ser sometidas a juicio. Por lo tanto, creo que la carta se refiere durante el desarrollo del juicio, que puede haber problemas para prepararlo con sus abogados, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo creo que la justicia española es enormemente garantista. El Tribunal Supremo, precisamente porque es el Tribunal Supremo, lo va a ser al máximo. Yo estoy convencido de que van a preparar las cosas para que en ningún caso el derecho de defensa se vea perjudicado. Desde luego, si a mí me preguntan, yo también preferiría que se les pusiera en libertad provisional con los mecanismos que pueden asegurar su presencia en el juicio y que fuera de la forma más natural posible. Pero a medida que se va acercando el juicio, yo creo que cada vez todos hemos de ser mucho más prudentes en nuestras manifestaciones y dejar que sea precisamente la justicia que con independencia pueda actuar y tomar las decisiones que en cada momento sirvan mejor a lo que todos de verdad queremos, y es que se haga justicia desde el pleno respeto a los derechos de las personas que están siendo encausadas. Le voy a pedir una pequeña predicción. Nos encontramos en un momento complicado, como veíamos en esa negociación de los presupuestos, que se solapará también, como usted nos decía, porque esto está a punto de empezar, ese juicio del proceso independentista. ¿Cómo ve usted en los próximos meses la política catalana? ¿Qué cree que va a pasar, por ejemplo, qué va a hacer el gobierno? ¿Va a presentar unos presupuestos? ¿Va a seguir en cierta parálisis, como muchas veces ustedes acusan? ¿Se convocarán unas elecciones? ¿Cómo cree que se va a mover ahora la política catalana? Bueno, yo creo que sin duda la celebración del juicio va a ser un elemento, digamos, de gran atención y tensión, y que la política catalana se va a ver afectada por ese proceso. Espero que el Gobierno acabe por presentar un proyecto de presupuestos,
porque realmente la función fundamental de un gobierno es gobernar, intentar defender el interés general de los ciudadanos a través de la utilización de los recursos que están a su disposición y de las competencias de las que disfruta. Y por lo tanto yo espero que el Gobierno de Cataluña, a pesar de que mantenga una atención al procedimiento judicial, no deje de lado sus obligaciones. ¿Qué va a pasar después de la sentencia? Bueno, ahí es donde yo creo que el movimiento independentista en estos momentos todavía no sabe qué actitud tomar, porque por un lado dicen que no quieren aceptar la sentencia, pero es que en un Estado democrático, con separación de poderes, un Estado de Derecho, las sentencias deben ser acatadas. Te pueden gustar más o menos, pueden ser objeto de crítica, pero deben ser acatadas. Y yo creo que cuando el Gobierno de Cataluña dice que no las acepta, todavía no sabe qué quiere decir eso. Podría llevar a una convocatoria anticipada de elecciones. Hay quien está hablando ahora de volver a intentar la investidura de Carles Puigdemont. Yo creo que el independentismo en estos momentos está en una fase de una gran desorientación, de una gran división, y eso les cuesta mucho situarse en una nueva etapa después del rotundo fracaso que supuso para ellos todo lo que pasó a finales del año 2017. Ahora voy a abrir las preguntas a mis compañeros de mesa. Antes, una última cosa. Mañana toma posesión de su cargo Juan Manuel Moreno. Será el primer presidente autonómico no socialista en Andalucía. Lo hace gracias a los apoyos que consigue ayer de su partido, del PP, de Ciudadanos y Vox. Y el PSOE pasará a la oposición después de 36 años gobernando. ¿Qué le parece esta fotografía? Bueno, para mí es una foto triste, lógicamente, cuando mi partido no consigue revalidar una mayoría de gobierno pese a haber ganado las elecciones. No me gusta, pero la democracia también es eso, la democracia es conseguir mayorías parlamentarias. Desgraciadamente la mayoría parlamentaria que se ha construido en Andalucía lo es con la participación de un partido que se sitúa en la extrema derecha. Yo creo que en otros países europeos se evita por todos los medios esa imagen, se intenta evitar que sea la extrema derecha la que decida la composición de los órganos parlamentarios y de los propios gobiernos. Desgraciadamente, por la decisión del PP y de Ciudadanos, no ha sido así en Andalucía. Por lo tanto, para mí es un día muy triste, que abre una etapa muy triste y que espero que sea lo más breve posible. Bueno, pues voy a dar la palabra a mis compañeros de mesa. Esther Esteban. Buenas noches, señor Iceta. Una cuestión. Yo quería preguntarle por los independentistas y si esa división es real o imaginaria, ¿no? Porque da la sensación que mientras el señor Torra en fin, atienda solo a los dictados de Puigdemont, cada paso que dan ustedes, y muy loable, si usted lo sabe bien porque le toca siempre jugar un papel complicado, se topa contra ese muro. ¿Hay alguna posibilidad, mientras el señor Quintorra sea la mano que mece la cuna, el señor Puigdemont desde la lejanía o no? Bueno, el otro día veíamos un espectáculo un poco curioso porque parecía que Carles Puigdemont tenía una posición algo más flexible que la del propio presidente Quim Torra, ¿no? Yo lo que me gusta es juzgar más que declaraciones, hechos. Y lo que hemos de reconocer es que en esta legislatura se está cumpliendo con la ley y no está saliendo el Gobierno de Cataluña de la legalidad, y que a pesar de una hostilidad manifiesta que la ponen de relieve cuando hacen declaraciones, la verdad es que se están abriendo a negociar. Por ejemplo, hoy hay una parte del independentismo que no ha acabado de entender cómo, habiéndose producido ayer unas detenciones, hoy el Gobierno de Cataluña estaba hablando con el Gobierno de España y ponían en marcha un procedimiento de diálogo, ¿no? Por eso yo hablo de mucha desorientación, de mucha división, y desde luego el final es incierto. Pero aprovecho su pregunta, Esther, para decir una cosa clarísima. No estamos hoy peor que a finales del 2017. Aquí no se están aprobando leyes ilegales en el Parlamento, no se está celebrando un referéndum ilegal y no se está declarando la independencia. Por lo tanto, estamos bastante mejor que cuando gobernaba el Partido Popular en España. Vamos con Joan Guirado. Señor Iceta, buenas noches. Una pregunta. Hola, buenas noches. ¿Por qué confunde a la gente su partido? ¿Por qué hace unos días el secretario de negociación del PSOE, el señor Ábalos, aseguraba en la sala de prensa de Ferraz que no se está negociando nada con partidos independentistas, cuando decía que el PP lo hacía con Vox, siendo un partido al margen de la Constitución en algunas ocasiones?
valoraba lo mismo los independentistas y por qué usted hoy dice que sí que se está negociando. ¿Hay complejo en el PSOE de reconocer que se negocia con los independentistas? ¿Se está negociando, no se está negociando? ¿Qué tenemos que creer? Se está hablando como está viendo todo el mundo. Ahora, los que dicen que estamos negociando, a mí me gustaría que dijeran a qué acuerdo se ha llegado. Los independentistas lo que sí que hicieron, y lo explicaron claramente, y a cambio de nada, fue votar a favor de una moción de censura. Pero a partir de ahí, la verdad es que acuerdos no los hay. Yo creo que debería haberlos, y cuanto más transparentes sean, cuanto más institucionales, mejor. Porque lo que no he encontrado a nadie que me explique cómo vamos a resolver el problema político que tenemos entre manos sin diálogo, sin negociación y sin pacto. Yo creo que hay partidos que quizá viven del conflicto, han nacido del conflicto, pero yo creo que los ciudadanos agradecen que haya partidos dedicados a resolver problemas. Y repito, el problema que tenemos entre manos solo se va a poder resolver a través del diálogo. Eva Orue. Buenas noches, señor Iceta. Se ha anunciado hoy la creación de una mesa estable de partidos. ¿Por qué tenemos que creer que eso va a funcionar cuando el Parlamento catalán es incapaz de trabajar con normalidad? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo antes se lo decía, el presidente Torra, precisamente por un mandato parlamentario de una propuesta que nosotros hicimos, intentó crear una mesa de diálogo, pero hubo partidos que decidieron no participar en ella. Por lo tanto, yo siempre digo que el diálogo necesita que sean muchos los que lo quieran y que realmente no lo quieran solo de boquilla, sino que haya una voluntad real de dialogar. Y en estos momentos todavía no está acreditado que eso pueda funcionar. Por lo tanto, yo creo que los gobiernos sí que tienen la obligación de dialogar de gobierno a gobierno y celebro que parece que van a hacerlo a través de la Comisión Bilateral, que es una comisión surgida del Estatuto de Autonomía de Cataluña y que no fue objetada por el Tribunal Constitucional, por lo tanto, perfectísimamente legal, y espero que se vayan creando las condiciones para un diálogo político en el que tomen parte todas o la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Y cerramos con José María Brunet. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Vamos a ver, yo quisiera preguntarle sobre Andalucía de nuevo, ¿no? Una de las imágenes, seguramente del año, cuando lo estemos cerrando, será la toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla. Y quería preguntarle sobre qué influencia cree que ha tenido los hechos de los últimos meses en Cataluña, el proceso, el penal y el político, el otro, y cómo ve usted a sus homónimos, ¿no? O homólogos, perdón, cuando, en fin, puede hablar con ellos, ¿no? El Comité Federal del PSOE. Es decir, hay inquietud de que lo que ha pasado en Andalucía se traslade a otras comunidades. Quizá hoy lo que ha ocurrido en el Parlamento de Extremadura apunta en esa dirección, ¿o diría usted que el PSOE está tranquilo? Vamos a ver, y en el PSOE hay un consenso muy amplio de que la política que ha definido el presidente Pedro Sánchez de diálogo dentro de la ley es la política que hay que desarrollar. Pero sin duda, la tensión que han introducido en el clima político español las actitudes, las decisiones de los independentistas han causado unas turbulencias notables y, por lo tanto, sería absurdo cerrar los ojos a ese problema. Ahora, usted me decía, las causas del resultado andaluz, yo creo que son diversas, en las cuales puede haber influido también esa tensión territorial, pero sin duda los 37 años de gobierno ininterrumpido del PSOE en esa comunidad autónoma seguro que han pesado. Casos como el de los ERES seguro que ha pesado, y también la consideración de la política del Estado, la política general. Por lo tanto, yo no singularizaría a quien habla también de la inmigración, y yo también debo decirle, en la medida en que el PP y Ciudadanos han extremado su discurso, han acabado dando la razón y alas a un partido todavía más extremista, como es el caso de Vox. Por lo tanto, en fin, las responsabilidades en este caso y las causas siempre suelen ser más amplias que las explicaciones de parte que damos unos y otros. Yo creo que en el PSOE está claro que hay una voluntad de arreglar un problema político, pero desde luego sin pagar el precio que podría tener si alguien decidiera volverse a saltar la ley. En ese caso no habría tampoco ninguna duda y el Partido Socialista sería unánime en respetar y hacer respetar la Constitución española, como debe ser. Bueno, pues lo dejamos aquí. Miquel Iceta, primer secretario del PSC, gracias por estar esta noche
con nosotros aquí en el canal 24 Horas, desde, por cierto, las instalaciones de Radio Nacional de España en Barcelona. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, bona nit.